y voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a ver. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ya, perfecto. Tengo por acá unas slides para ayudarnos a continuar con lo que falta del curso, donde vamos a ver más cosas como de definiciones que de implementaciones. ¿Ya? La clase pasada, nosotros estuvimos hablando acerca de los árboles ABL. Estos tipos de árboles que son básicamente un árbol binario de búsqueda. Las claves están ordenadas, pero que además tiene una condición en donde yo lo que quiero es que el árbol permanezca lo mejor balanceado posible. Y la condición que habíamos dicho era que lo que queremos es que las alturas de los subárboles de un nodo nunca tengan una diferencia mayor a 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un árbol ABL, que ya lo construí, si yo quiero hacer una búsqueda, en realidad la búsqueda es lo mismo que cuando hacíamos una búsqueda en un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Sin embargo, las otras operaciones, que son las operaciones de inserción y de eliminación, sí necesitan tener un procedimiento que nos ayude a controlar las alturas, primero, y segundo, a reestructurar el árbol cuando las alturas han sido modificadas y que ya no cumplen con este criterio de diferencia menor o igual a 1. ¿Ok? Vamos a ver que esto se puede lograr también en tiempo logarítmico, porque esa es la idea. La idea es que cada operación de un árbol sea una operación eficiente y que nos permita mantener esa colección de manera fácil. ¿Ok? Entonces, miren, la inserción en un árbol ABL es básicamente toda la primera parte, o sea, todo lo que hacemos al inicio es lo mismo que en un árbol ABB. Es básicamente buscar el nodo externo en donde tengo que insertar el elemento X. ¿Ok? Sin embargo, lo que puede ocurrir es que en el momento en el que yo estoy haciendo el viaje hacia el nodo externo, puede ocurrir que en algún momento yo llego a un nodo en donde la inserción de X en ese subárbol modifica la altura y por lo tanto desbalancea el árbol. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es identificar a ese nodo, ¿sí? Ese primer nodo, en donde al momento que yo estoy haciendo la búsqueda del lugar correcto para insertar ese elemento, ese nodo, que es el primer nodo desbalanceado, a ese nodo le voy a llamar D. ¿Ok? A ese nodo le voy a llamar D. Y aquí tenemos un dibujito que nos ayuda a entender qué cosa es lo que podemos hacer cuando yo ya identifiqué que hay un nodo D, el cual se desbalancea cuando yo inserto X. ¿Ya? Miren, el árbol originalmente ya era un ABL. Por lo tanto, yo ya conozco algo sobre la estructura de lo que hay dentro de D. Por ejemplo, yo sé que, la diferencia de alturas del árbol izquierdo con raíz D, la diferencia de alturas de ese subárbol con el subárbol E no debe ser mayor a 1. Por lo tanto, yo sé ya que la altura de B puede ser a lo más h más 1. ¿De acuerdo? A lo más h más 1. Y bueno, y la altura de E va a ser h. ¿Ok? También noten lo siguiente. La altura de D antes de la inserción de X, la altura de D es h más 2. ¿Cierto? Porque, fíjense, D tiene un valor 1, más h, la altura de E, más 1, que es la altura de este elemento que está más abajo. Entonces, la altura de D es h más 2, antes de la inserción de X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a identificar algunos casos, ¿sí? En realidad hay dos casos. Vamos a identificar los casos que podrían ocurrir cuando yo inserto X. Por ejemplo, lo primero que podría ocurrir es que X se inserta en la parte, o sea, X es hijo izquierdo de los nodos D y de los nodos B. O sea, va a parar al subárbol A. ¿De acuerdo? Cuando eso sucede, y obviamente lo simétrico también cumple, que es cuando el nodo,
el elemento a insertarse va hacia la derecha, ¿sí? Cuando esto sucede, yo puedo reorganizar este árbol de manera que después de reorganizarlo, yo tengo una condición de ABL. ¿Haciendo qué? Miren, haciendo una rotación sobre D a la derecha. ¿Sí? Ya hemos visto la operación de rotación, ya sabemos qué es lo que hace. Miren, si yo hago una rotación sobre D a la derecha, lo que obtengo es este otro árbol, ¿sí? En donde ahora este otro árbol tiene el subárbol D balanceado y tiene el subárbol B balanceado. ¿De acuerdo? ¿Por qué balanceado? Porque fíjense que el subárbol de la izquierda tiene altura h más 1 y el subárbol de la derecha de B también tiene altura h más 1. ¿De acuerdo? Y por lo tanto B ahora está balanceado. También fíjense que la altura original del nodo D era h más 2. Después de hacer la rotación, todo ese árbol, que ahora tiene raíz B, sigue teniendo altura h más 2. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque fíjense que si yo identifico que D es el primer nodo que se desbalancea, después de hacer esta operación de rotación, se vuelve a balancear y yo no tengo que reestructurar nada más arriba. Porque más arriba, obviamente, todo ya estaba balanceado antes de hacer la inserción y el único punto en donde he hecho la reestructuración es en aquel nodo en donde se rompió la condición o el criterio de ABL. ¿De acuerdo? Ok, este caso es simple porque yo con una simple rotación a la derecha yo puedo balancear el árbol de nuevo. Lo mismo pasa cuando la clave X se hubiera ido a la derecha, ¿no? Yo puedo hacer una rotación a la izquierda y soluciono el problema. El caso diferente es cuando la clave que yo quiero insertar hizo un camino en función de D, o sea, desde el punto D, hizo un camino en zigzag. O sea, hizo un camino hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Lo simétrico también funciona, ¿no? Hacia la derecha y luego hacia la izquierda. ¿Ok? Cuando eso pasa, si ustedes miran eh, algún, alguna información referente a árboles ABL, van a escuchar de los tipos, del tipo de inserción zigzag. ¿Ya? O sea, esto es, uno le llama zig cuando vas a la izquierda, zag cuando vas a la derecha, y entonces cuando uno tiene este tipo de inserción, que es como derecha, izquierda, derecha, se llama zigzag y zag-zig. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene este tipo de inserción, X va a ir a parar al subárbol C, o sea, en este caso a este subárbol. ¿Ok? Ahora, en ese subárbol C, lo que vamos a tener son dos subárboles, el subárbol F y el subárbol G, y en realidad X podría ir a parar a cualquiera de esos dos subárboles. Puede ir a parar al subárbol F o puede ir a parar al subárbol G. Vamos a ver que sin importar a dónde vaya a parar X, en realidad la estrategia que vamos a emplear aquí va a funcionar. ¿Ok? De nuevo, cuando yo inserto la clave X, se desbalanceó el árbol porque ahora el subárbol B tiene altura H más 2 y el subárbol E tiene altura H. ¿Ok? Entonces, ¿cómo restituimos la propiedad de ABL? En este caso, para restituir la propiedad de ABL, lo que vamos a hacer es dos rotaciones. O sea, una rotación después de otra. ¿Ok? Primero, vamos a rotar hacia la izquierda en B. ¿Ok? Vamos a rotar hacia la izquierda en B. Eso significa que vamos a tener C como elemento aquí, ¿sí? C como elemento aquí y obviamente se va a reestructurar el resto, ¿no? B va a bajar, F pasa a ser hijo derecho de B y G sigue siendo hijo derecho de C. Y luego de hacer esa operación, esa rotación a la izquierda, hacemos una rotación a la derecha en D. Por lo tanto, fíjense que de hacer esas dos operaciones, lo que obtengo es este árbol. ¿Sí? Lo que obtengo es este árbol. ¿Sí? Fíjense que al hacer la rotación a la izquierda primero, C va a estar aquí, y luego como hago la rotación a la derecha, C sube, ¿cierto? C sube, D está en esta posición, B en esta posición, y fíjense que sin importar en qué lugar se insertó X, que podría ser en F o podría ser en G, todo el árbol queda balanceado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B queda balanceado, podría tener altura H o H menos 1, o altura H y altura H, si es que X fuera insertado en F.
Por este otro lado también, E queda balanceado con G, porque si es que X no se insertó aquí, la altura H con H-1 siguen cumpliendo con la condición. Si X se insertó aquí, H y H cumplen con la condición. Por lo tanto, fíjense que estamos restituyendo la propiedad del árbol ABL. ¿Ok? De igual manera, fíjense que la altura del árbol D no cambió. Y eso es muy importante, porque yo lo que quiero es que la reestructuración que yo haga no cambie las propiedades que tenía ese subárbol, de manera que yo no tenga que reestructurar nada más arriba. Y eso lo hace, obviamente, muy eficiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? Ya. Si no hay preguntas, miren, vamos a analizar el... Vamos a analizar el... Vamos a ver. Ya. Vamos a analizar el costo. ¿Ok? El costo. Em, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como yo solo hago la reestructuración en el primer nodo que está desbalanceado, las operaciones que yo realizo solo se aplican sobre ese nodo en particular. ¿Ok? Em, fíjense que ambas rotaciones, la rotación simple y la rotación doble, son en tiempo constante, porque yo lo único que tengo que hacer es reestructurar o sea, mover los enlaces de unos cuantos subárboles. En realidad hago 2 y 4 operaciones con una rotación simple y doble respectivamente. Por lo tanto, el costo de la inserción es logarítmico. ¿Sí? Es logarítmico. ¿De acuerdo? El costo de insertar, como el árbol es ABL, y hemos demostrado en la clase pasada que un árbol ABL tiene un tiempo de búsqueda eh, logarítmico, entonces la búsqueda para insertar es logarítmica y la reestructuración que yo hago es constante. Por lo tanto, todo el algoritmo es logarítmico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora la implementación que tenemos en el apunte. Vamos a ver la implementación que tenemos en el apunte. En realidad es bastante sencillo, teniendo en cuenta solamente que lo que necesitamos es almacenar la información de la altura. Mientras nosotros podamos almacenar la información de la altura o sepamos cómo manejar la altura, entonces se nos hace muy fácil hacer las inserciones. ¿Ok? Miren, esta es la implementación. Tengo mi clase nodo i, que es el nodo interno, además de contener la información de los punteros, izquierda, derecha, la información, ahora tengo un campo que es la altura. ¿Ya? Cada nodo va a almacenar un campo que es su altura. Y esta altura, si yo, si yo ya tengo el subárbol de la izquierda y tengo el subárbol de la derecha, y yo conozco la altura del subárbol de la izquierda y conozco la altura del subárbol de la derecha, entonces la altura de este nodo que estoy creando sería 1 más el máximo de la altura de la izquierda con la altura de la derecha. Fíjense que aquí yo no estoy computando la altura, ya simplemente estoy utilizando las alturas de los subárboles para calcular la altura de este árbol, de este nodo. ¿Ok? Tenemos las operaciones de rotación derecha, rotación izquierda, que son las mismas operaciones que vimos la clase pasada. ¿Ok? Son las mismas implementaciones, el mismo código. ¿Ya? Y la inserción, ¿sí? Y la inserción se lleva a cabo de la siguiente forma. Bueno, si el elemento X ya se encuentra en el árbol, simplemente no hago nada. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si X es menor que la información de un cierto nodo? Significa que tengo que irme hacia la izquierda. Entonces, como tengo que irme hacia la izquierda, lo que voy a hacer es crear un nuevo nodo, y esa es la estrategia, lo vamos a ver ahora, que a nivel programación en Python, esta es la estrategia que nos permite a nosotros ir actualizando las alturas. Voy a crear un nuevo nodo, en donde ese nuevo nodo consiste de la misma información del nodo actual,
el mismo puntero derecho, fíjense que por la derecha no va a cambiar nada, porque x es menor y tiene que irse a la izquierda, y por la izquierda voy a insertar recursivamente a x. ¿Ok? Insertar recursivamente a x. Fíjense que al momento de insertar, yo voy a actualizar la altura del subárbol izquierdo. Y la altura del subárbol derecho sigue siendo la misma. Por lo tanto, cuando yo creo este nodo, el nodo nuevo, P, tiene su altura actualizada. ¿De acuerdo? Como tiene su altura actualizada, entonces lo primero que voy a hacer es chequear si el árbol se desbalanceó. Y para saber si el árbol se desbalanceó, simplemente basta con comparar si la altura por la izquierda, que es en donde yo inserté el elemento, pasó a ser mayor que la altura por la derecha, más 1, ¿no? Porque fíjense que la diferencia tiene que ser eh, de 1, o de máximo 1. Si esto pasa, ¿sí? Si esto pasa, es porque el nodo P, que es en donde yo estoy insertando, en este nodo hubo un desbalanceo. ¿Ok? Y ahora lo que tengo que asegurarme es lo siguiente. Si es una inserción exterior, o sea, cuando fui a la izquierda y además elijo X se insertó a la izquierda de este nodo, entonces eso lo corroboro simplemente comparando las claves, ¿no? Si X es menor que lo que hay a la izquierda del nodo P, estamos en el caso en que la inserción se hizo izquierda-izquierda. Por lo tanto, para recuperar la condición ABL, hago simplemente una rotación a la derecha. ¿Ok? En caso contrario, lo que tenemos es una inserción izquierda-derecha. Entonces, para hacer una inserción izquierda-derecha, aquí el truco es lo siguiente. Primero hago una rotación a la izquierda. ¿Sí? Hago una rotación a la izquierda. P sigue siendo el nuevo nodo, pero ahora por la izquierda se hizo una rotación a la izquierda. Y el resultado de eso le aplico una rotación a la derecha. ¿Ok? Y el resultado de eso le aplico una rotación a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y el caso simétrico es lo mismo. Nosotros hemos visto en las diapositivas solo este caso, pero el caso simétrico aplica para cuando la clave se va a la derecha. ¿Sí? Si la clave se va a la derecha y el árbol se desbalanceó y la clave se fue a la derecha de la derecha, entonces corrijo haciendo una rotación a la izquierda. Y si se fue a la derecha y luego a la izquierda, corrijo haciendo una rotación derecha-izquierda. ¿Sí? Rotación derecha primero y luego rotación izquierda. ¿Ok? Vamos a ver esta... Ah, hay una cosa aquí. Fíjense, la altura del nodo E, que es el nodo externo, siempre es 0. Y cada vez que yo creo un nodo, fíjense que en todo el método insertar siempre estoy aplicando creaciones de nuevos nodos, nodo I, incluso en las rotaciones, nodo I, nodo I. En esos momentos es en donde uno va actualizando las alturas. ¿Sí? O sea, las alturas se van actualizando porque la creación de los nodos va haciendo que se vayan creando las diferentes alturas y las vamos actualizando en los nodos siguientes. ¿Okay? Vamos a ver aquí una prueba de esta implementación. Estamos creando un árbol ABL y estamos insertando varias claves en diferente orden y vamos a ir viendo cómo se van insertando, cómo el árbol va cambiando. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, insertamos el 20, insertamos el 40, hasta ahí todo está bien, pero cuando insertamos la clave 80, como la clave 80 se va a la derecha de 40, ¿sí? Como fue derecha-derecha, entonces la estrategia para reconstruir el árbol es hacer una rotación a la derecha. Ahí tenemos la rotación a la derecha, ¿sí? Luego insertamos 10 y 15. Cuando insertamos 10, se inserta ahí, todavía está bien. Y cuando insertamos 15, fíjense que al insertar 15, 15 va a ir aquí, como hijo de 10, por la derecha. Entonces, el nodo que se desbalancea es 20. ¿Ok? 20 y la inserción fue izquierda-derecha. Por lo tanto, para recuperar el árbol ABL hay que hacer una rotación a la izquierda, donde 15 va a ser clave aquí, y luego rotación a la derecha para que 15 suba. Y ahí tenemos el resultado. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Dale, dale.
eh, que no me quedó claro cómo se relaciona la recursividad que tiene el algoritmo Ujú. y cómo después se van ejecutando los pasos que vienen eh, posteriores a eso. Ya. ¿Te refieres a las rotaciones? Es que lo que hace es como crea un nodo P y el nodo P en sí ya es recursivo. Exacto, sí. Sí, fíjense que es, Después claro, o sigue sea, haciendo cuestiones. Bueno, obviamente si cumple el if bueno, cualquier caso ya hay una recursión. sí. Fíjense que la clave para entender este método de inserción está en que nosotros, aquí en este punto, miren, aquí en este punto, nosotros estamos asumiendo que, obviamente, yo estoy en un nodo, ¿ya? Yo estoy en un nodo y, y yo estoy asumiendo que esta operación que está aquí, por ejemplo, que obviamente es recursiva, pero esta operación que está aquí, ya está insertando X por la izquierda, ¿ok? Por lo tanto, lo que estoy devolviendo aquí es directamente un nuevo nodo que ya contiene el elemento X insertado por la izquierda. Esa es la suposición, Mm, ¿ya? Entonces, significa que como ya inserté X, este nuevo nodo P que tengo aquí, ¿sí? Este nuevo nodo P ya es el árbol que resulta de insertar X, ¿ok? Ahora, lo que viene después, porque hasta ahí eso era lo que hacíamos en un ya. árbol ABB normal, ¿cierto? En un árbol ABB normal hacíamos esto y ahí acababa la operación. Lo que hacemos a continuación es simplemente verificar qué está pasando con ese nodo P. O sea, yo ya asumí que ya se insertó por la izquierda y ahora lo que quiero saber es si esa inserción que yo hice ha cambiado la estructura o no. Porque si la ha cambiado, tengo que reestructurar. Si no la ha cambiado, no pasó nada. ¿Ok? Esto que viene a continuación, que es esto de aquí, es simplemente asumiendo que si yo ya Mm, inserté la clave X por la izquierda, lo que tengo que hacer es chequear las alturas. Si las alturas están malas, entonces tengo que asegurarme si la clave se insertó a la izquierda o la clave se insertó a la derecha. Porque si se insertó a la izquierda, recuperamos el balanceo haciendo una rotación a la derecha. Si se insertó a la derecha, recuperamos el balanceo haciendo la doble rotación. Lo mismo sucede abajo, fíjense, abajo también. Yo asumo que estoy insertando el elemento por la derecha y luego tengo que verificar si las alturas han sido preservadas o se han modificado para poder hacer la modificación. ¿Ok? pero, profe, ¿Sí? ¿qué, porque por ejemplo puede pasar que la inserción no se haga inmediatamente en el primer, eh, al ir o sea, en el primer escalón que viene después de la raíz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Porque como que no veo que como que la función vuelva como a seguir bajando para encontrar verdaderamente dónde tiene que estar Ya. Ok. el, Ya, ok. Entiendo, el entiendo. elemento que hay que Sí, insertar. sí, 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 entiendo tu pregunta, pero a ver, fíjense lo siguiente, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Yo lo que quiero es que podamos comprender realmente qué cosa es lo que está pasando en esta función. Primero, esta función es recursiva, ¿ok? Por lo tanto, esta función va a ir ejecutándose a lo largo de todo el árbol, la verdad, ¿ya? O sea, esta función va a empezar en la raíz, ciertamente, pero dependiendo de si el elemento que yo quiero insertar es menor o mayor que una cierta clave, esto va a ir bajando siempre. O sea, va a ir siempre buscando su lugar, ¿ya? Ahora, fíjense lo siguiente, ¿ya? Eh, el árbol inicial, el árbol inicial es ABL, ¿de acuerdo? O sea, yo estoy partiendo por la condición, o estoy partiendo por la suposición de que mi árbol inicial ya es ABL. Por lo tanto, ya cumple con las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, no puede pasar, por ejemplo, no puede pasar nunca que al insertar una clave hayan dos nodos que se desbalanceen.
¿Ok? Si ustedes piensan un poco en las propiedades del árbol ABL, de que cada nodo, la diferencia de alturas del subárbol izquierdo y derecho de cada nodo siempre son menor o igual a 1. Entonces, si es que hay un desbalanceo al insertar, ese desbalanceo ocurre solo en un nodo. ¿De acuerdo? No puede ocurrir en dos, porque si ocurriera en dos nodos, significa que el árbol inicial no era ABL, ¿sí? Por contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago la llamada aquí, fíjense, cuando yo hago la llamada a insertar por la izquierda o insertar por la derecha, dependiendo de hacia dónde se va el elemento, fíjense que esta llamada insert X por la izquierda es de nuevo este método, pero aplicado sobre otro nodo que está más abajo. ¿De acuerdo? Aplicado sobre otro nodo que está un nivel más abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense incluso, aquí vamos a hacer, porque aquí hemos hecho algunas pruebas. Miren, vamos a hacer una prueba más. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba más, por ejemplo, no sé, vamos a insertar la clave, después de 10 podemos insertar la clave 14, por ejemplo. ¿Ya? Voy a hacer esto aquí, voy a insertar la clave 14. ¿Sí? Y fíjense que al insertar la clave 14, de nuevo, al insertar la clave 14, ya, voy a insertar dos claves, la clave 12 y la clave 14, ¿ya? Porque quiero que se desbalancee de nuevo, pero más abajo, ¿sí? Que es justamente lo que nos está preguntando su compañero. La clave 12 y la clave 14. Así vamos a desbalancear de nuevo el árbol, pero más abajo, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa. ¿Ok? Miren. Inicialmente tengo la clave 20, clave 40. Cuando se inserta un elemento y se desbalancea la clave 40, ajusto y hago el balanceo de nuevo. ¿Sí? Cuando siguen insertándose los elementos, 10, por ejemplo, queda bien. Cuando se inserta el 15, hay que balancear, pero en este caso vamos a balancear el nodo 10. ¿Sí? Fíjense que lo que uno está haciendo aquí es, mientras más abajo uno va haciendo las inserciones, los reajustes son siempre bien abajo, o sea, no necesariamente arriba en la raíz. Y eso es porque la recursividad está yendo por todos estos caminos hasta encontrar el lugar y aquel nodo específico en donde se ha roto la propiedad. Aquí insertamos el 12, por ejemplo, y fíjense que cuando insertamos el 14, que es un nodo que está por aquí abajo, el nodo que se desbalancea es 10, ¿ok? ¿Sí? Es 10, y se recupera haciendo simplemente las rotaciones en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que entender aquí es que sin importar dónde está el nodo, esta función de inserción va a encontrar cuál es el nodo exacto en donde sucede el balanceo, que puede ser arriba el de la raíz, puede ser el que está más abajo, ¿sí? Va a encontrar ese nodo, y una vez que lo encuentra, arregla el balanceo para que vuelva a cumplir con su condición de ABL, ¿ok? Ahora, como la condición de ABL solo se rompe en un nodo, fíjense que yo no tengo que modificar nada del resto del árbol, porque el resto del árbol sigue teniendo su condición de ABL. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por favor, dígame si está quedando claro y si no, para explicarlo. Profe, yo tenía duda con lo de la altura, eso ¿Sí? de guardarlo como en el self de arriba, o sea, en el init, creo. Ujú. Esa altura se guarda como, o sea, cada vez que insertamos un nodo nuevo, va a como de nuevo calcular todas las alturas de todos los nodos. Sí. Sí, porque la estrategia que estamos tomando aquí, fíjense, es que si cuando yo creo un nodo, yo ya sé cuáles son las alturas del, del subárbol izquierdo y ya sé cuáles son las alturas del subárbol derecho. Generalmente, fíjense, donde hay creación de nuevos nodos, por ejemplo, en la rotación.
Cuando yo hago una rotación, aquí hay la creación de un nuevo nodo, por ejemplo. Entonces, cuando creo este nuevo nodo, tomo la altura que ya existe del subárbol de aquí, tomo la altura que ya existe del subárbol de aquí y calculo la altura de este nuevo nodo. Y esa altura me sirve para calcular la altura del otro nodo, que es el que está aquí. ¿Sí? Entonces, cada vez que creamos un nuevo nodo, se está recalculando las alturas de un subárbol. ¿Ya? Profe, eso como en eficiencia es bueno, o sea, Buena cada- pregunta, buena pregunta. Eh, a nivel, a nivel de programación, a nivel de programación, esa estrategia de ir creando nodos al vuelo cuando hacemos las operaciones facilita facilita la lectura del código, hace que el código sea legible. ¿Ok? Si uno tuviera que implementar, por ejemplo, los árboles ABL en lenguaje C, ¿ya? Ahí uno realmente tiene que hacer bastante más trabajo, porque cuando, cuando uno, por ejemplo, al momento que tú vas bajando en el árbol, ¿sí? Si la clave X que tú, si la clave X que tú estás insertando se va a la izquierda, entonces ya puedes saber que tienes que sumar 1 a la altura de ese nodo por el que estás pasando, ¿cierto? Entonces, en C, por ejemplo, la implementación del ABL es así, ¿no? Tú tienes igual una altura en cada nodo, pero cada vez que la clave que vas a insertar va pasando por un nodo, vas aumentando en 1 la altura porque sabes que por ahí va a pasar y obviamente por ahí va a aumentar en 1 su valor. ¿Ok? Y en la recursividad, cuando vas saliendo de esa inserción, te vas dando cuenta si las alturas cambiaron o no. ¿Ya? O sea, es una cuestión de implementación, básicamente. Pero aquí en Python, esta es una estrategia muy buena o sea, que ponemos nosotros en realidad en el código para que se entienda el método, más que sea eficiente. Pero sí, si uno quisiera hacerlo eficiente, tiene que hacer algo un poquito más elaborado. Y este método de inserción es obviamente bastante más grande. ¿Ya? entiendo. Y lo otro que no me queda claro, ahí no debería ser como mayor igual, porque puede que, no sé si me explico, que la diferencia entre ambas alturas de ambas como ramas tiene que ser, puede ser 1. Puede ser uno, sí. Por eso es que solamente si es que la altura de un lado es mayor que la altura del otro más uno, quiere decir que hay una diferencia de 2. Ah, ya, entiendo. ¿Sí? Gracias. O sea, esto está comparando si es que la diferencia es mayor a 1, ¿no? Mayor a 1. Que en realidad, fíjense, y esa es también una pregunta que surge de la definición misma, ¿no? En un árbol ABL, durante todas las operaciones que uno realiza, nunca va a haber un nodo que tenga altura mayor a 2. ¿Sí? Porque apenas detectas, perdón, la diferencia, ¿no? O sea, nunca va a haber una diferencia de alturas mayor a 2. Porque apenas detectas que hay un desbalance, y ese desbalance es 2, reajustas y no va a haber, por ejemplo, un nodo que tenga altura 3 o diferencia de altura 3. ¿Ya? Eso, eso. ¿Ok? Eh, el caso de la eliminación no la vemos explícitamente, pero la idea va también por ahí, ¿no? Que cada vez que uno elimina un nodo, cuando uno elimina un nodo, entonces se verifica que la condición se haya cumplido, y cuando esa condición se pierde, entonces también se puede arreglar aplicando una rotación simple o una rotación doble. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay preguntas, entonces yo creo que podemos continuar. Vamos a ver ahora unos tipos de árboles
que son como árboles más con funcionamientos un poco más complejos, ¿sí? Por ejemplo, hay un tipo de árbol que se le llama los árboles 2-3, ¿sí? Los árboles 2-3. Los árboles 2-3 son árboles en donde los nodos ya no solamente pueden ser binarios, o sea, ya no solamente pueden tener 2 hijos, sino que los nodos también pueden tener 3 hijos, ¿ya? Y cómo uno encontraría la relación, porque la idea aquí es que nosotros lo que queremos también es que sea un árbol que nos permita almacenar diccionarios, o sea, que se tenga un orden, ¿ok? Entonces, tenemos 2 casos, ¿sí? Tenemos el caso cuando un nodo almacena, o un nodo tiene 2 hijos, y cuando un nodo tiene 2 hijos, en realidad ese nodo funciona como un nodo de árbol binario. Es decir, el nodo tiene una clave X y todos los elementos del subárbol izquierdo tienen claves menores y todos los elementos del subárbol derecho tienen claves mayores. ¿Ok? Sin embargo, a diferencia de un árbol binario, yo también podría tener que este nodo es un nodo ternario. ¿Qué significa que sea un nodo ternario? Que ahora ese nodo puede almacenar 2 claves. Una primera clave que es X y una segunda clave que es Y. La condición para tener 2 claves en un nodo es obviamente que la clave X sea menor que la clave Y. ¿Y por qué hay esa condición? Porque lo que me interesa es que, imagínense como que X y Y fueran 2 valores en un rango. Y entonces esos 2 valores están separando 3 posibles rangos. Los valores que son menores a X, que van a ir en el subárbol izquierdo, los valores que están entre X y Y, que van a ir en el subárbol M, y los valores que tienen o son mayores ahí, que van a ir en el subárbol D. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, imagínense X e Y como 2 valores que están separando un posible rango de valores en 3, ¿no? Menores que X, entre X y mayores que Y. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense que incluso teniendo un árbol o un nodo ternario, yo sigo manteniendo un orden. ¿Ya? Yo sigo manteniendo un orden. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, este árbol, este tipo de árbol, es una generalización del árbol binario de búsqueda, porque ahora yo tengo más de una clave en un nodo y la verdad que si yo quiero buscar, lo que tendré que hacer es tratar de encontrar ya no solamente si una clave tiene que irse a la izquierda o a la derecha, sino si una clave puede ir a la izquierda, en medio o a la derecha. Básicamente la idea es la misma. ¿Ok? Una condición también que nosotros queremos preservar en este tipo de estructuras y que vamos a ver también en otros árboles más adelante, es que lo que queremos es que todas las hojas estén al mismo nivel. ¿Ok? Todas las hojas estén al mismo nivel. Y ya vamos a ver que las operaciones que se realizan de inserción permiten que uno tenga un árbol completamente balanceado, que eso es lo mejor, porque un árbol balanceado lo que nos da es garantía de que la búsqueda va a ser muy eficiente. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el análisis ahora? Miren, si yo tengo un árbol 2-3 y tengo n valores, ¿sí? Y tengo n valores, yo sigo teniendo n más 1 nodos externos. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta representación, ¿sí? Yo tengo 6 claves, ¿sí? Y el número de nodos externos es 7. ¿Sí? Eso va a seguir cumpliendo, es la misma condición que teníamos en un ABB. ¿Ok? Nosotros podemos llegar a comprobar, ¿sí? Que si el árbol está completamente balanceado, que es lo que estamos asumiendo, y existe esta relación de que el número de claves es n y el número de nodos externos es n más 1, entonces lo que vamos a encontrar es que la altura de ese árbol 2-3 para un árbol de n valores, esa altura siempre va a estar acotada por logaritmo en base 3 de n más 1 y logaritmo en base 2 de n más 1. ¿Okay? Lo cual significa que la altura siempre es logarítmica. ¿Sí? Lo cual significa que la altura siempre es logarítmica, acotada por un logaritmo en base 3 y un logaritmo en base 2. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver cómo insertamos elementos en un árbol
2, 3. ¿Ya? Vamos a ver cómo insertamos elementos en un árbol 2, 3. La estrategia para insertar es similar a un árbol binario de búsqueda. Primero, hago una búsqueda infructuosa, o sea, trato de encontrar cuál es el nodo en donde tengo que insertar el elemento, ¿sí? Y el valor, en lugar de insertarlo en un nodo externo, lo voy a insertar en el último nodo visitado. Eso porque, fíjense que a diferencia del ABB, el ABB siempre incrementa la altura cada vez que uno hace una inserción. Porque la inserción siempre se hace en un nodo externo, que antes tenía altura 0, y después de hacer la inserción tiene altura 1. ¿Okay? En este caso, yo no voy a hacer las inserciones en los nodos externos, sino que voy a hacer las inserciones en el último nodo que visité antes de llegar a un nodo externo. ¿Ok? Pueden pasar dos cosas. Primero, si el nodo en donde yo quiero insertar una clave tiene una sola llave, o sea, era binario, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es insertar la clave en ese nodo, porque puedo insertar una clave más, y el nodo pasa a ser ternario. Obviamente, ¿sí? Obviamente, lo que uno tiene que hacer aquí es almacenar estas claves en orden, ¿no? Pero pasa a ser ternario el nodo. ¿Ok? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando la inserción que yo quiero hacer se da en un nodo que ya tiene dos claves? ¿No? Fíjense que el árbol 2.3 permite que hayan a lo más dos claves en un nodo. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo dos claves ya y quiero almacenar una tercera, a esto se le llama como overflow. O sea, significa que estoy sobrepasando la capacidad de un nodo para poder almacenar valores. ¿Sí? Lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a imaginar, en realidad esto en la implementación no se hace así, porque el árbol 2.3 siempre tiene solo dos claves por nodo. Pero vamos a imaginar como que yo realmente puedo insertar la clave X en el nodo que está aquí. Entonces, al insertar la clave X, ahora ya no tengo dos valores, sino tres. Es como si tuviera tres valores en un rango, y por lo tanto los intervalos entre esos rangos se dividen en cuatro, ¿no? Todos aquellos que son menores que X, los que están entre X y Y, los que están entre Y y Z, y los mayores a Z. ¿Sí? Fíjense que al hacer esto, yo puedo volver a reestructurar este nodo, haciendo que la clave I salga de ahí y suba un nivel, y pase a ser binario, y dejando X y Z con sus respectivas claves, las que son menores que X, mayores que Y, menores que Z, mayores que Z. Por lo tanto, cuando existe un overflow, las tres claves que hacen overflow se convierten en un árbol binario de dos niveles. ¿Okay? Ahora, la pregunta aquí es, inicialmente, X, este nodo que estaba aquí, tenía un padre. ¿Sí? Tenía un padre. Y al yo tratar de elevar la clave I, en realidad, ¿dónde voy a meter la clave I? Porque tendría que ser en el padre, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, tenemos el siguiente caso. Si el padre era binario, no tengo ningún problema porque lo que voy a hacer ahora es que la clave I pase a formar parte de una clave más del padre original. Como ya era binario, le faltaba una clave. Entonces pongo I como clave del padre. Pero si el padre ya era ternario, de nuevo se produce un overflow, ¿cierto? O sea, de nuevo se produce esta situación en donde tengo tres claves y tengo que reestructurar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Realizo de nuevo la operación de split. O sea, vuelvo a aplicar esta estrategia de poner las claves, los menores, los cuatro intervalos y crear un nivel de árbol binario hacia arriba. Esto se va a repetir las veces que sea necesario. De hecho, puede llegar a pasar de que una determinada inserción haga que incluso hasta la raíz haga split, o sea, que hasta la raíz se tenga que dividir. Solamente cuando llega a la raíz, esta división es cuando se crea un nuevo nodo y por lo tanto el árbol crece en un nivel. ¿Ok? Y por lo tanto el árbol crece en un nivel. Solo en ese caso. ¿Ya?
¿Qué tendría que pasar para eso? Tendría que pasar que todas las claves o todos los nodos en el camino de inserción tenían 2 claves. Si todos los nodos en el camino de inserción tenían 2 claves, entonces la operación de split va a llegar hasta la raíz y se va a tener que dividir el árbol. ¿Ok? Veamos un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo tengo un nodo externo, vacío, un árbol vacío inicialmente. Cuando inserto una clave, va como único nodo. Inserto una segunda clave, no hay problema. Puedo seguir manteniéndolo aquí. Cuando inserto la tercera clave, creo ahora el árbol binario de 2 niveles. ¿Sí? Porque ya no puedo tener 3 claves en un nodo. Y tengo esto. Cuando inserto la clave 4, por ejemplo, fíjense que la clave 4 es mayor que 2, por lo tanto va al nodo que está aquí. Y como hay espacio, se mete junto con 3. Cuando llega la clave 5 tendría que meterse junto con 3 y 4, pero eso no puede ser posible. Va a haber un split, ¿sí? Va a haber un split, se crea un árbol de 2 niveles, con 3 y 5, y la clave 4, que era la que quedaba arriba, esa clave se inserta en el padre. ¿Se fijaron? ¿Sí? La clave 4 termina en el padre, porque hay espacio. ¿Ok? Cuando insertamos el 6 va con este nodo. Cuando insertamos el 7 de nuevo se trata de meter en este nodo. Como hay un overflow, ¿sí? Como hay un overflow, creamos el árbol de 2 niveles. 6 trata de insertarse en el padre. Y como 6 trata de insertarse en el padre, ahora tenemos esta situación en donde tenemos un nodo con 3 claves. ¿Qué hacemos? Creamos 2 nodos y subimos un nivel el árbol con clave 4, la de en medio, arriba. Clave 4, la de en medio, arriba. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? no sé si lo dijo, pero estos árboles pueden tener más altura o no. Eh, Me en refiero a que tengan como comparación, más, ¿no? en comparación a un árbol binario de búsqueda, Sí. no necesariamente. Fíjense que como se pueden almacenar hasta 2 claves por nodo, justamente ahí está la ventaja, que como se pueden almacenar hasta 2 claves por nodo, entonces vamos a tener menos altura, no tanto en comparación con un árbol binario de búsqueda, pero vamos a tener en promedio menos altura que un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Y la garantía es que siempre es balanceado. Fíjense ustedes que en cualquier situación, ¿sí? En cualquiera de estas operaciones de inserción que hemos hecho, en cualquier situación el árbol siempre está bien balanceado. ¿Ok? Eso es importantísimo porque eso garantiza que siempre toda búsqueda va a ser logarítmica. ¿Ok? ¿Ok? Ok, cuando tenemos, cuando tenemos una... Felipe nos comenta por el chat, que se ve tremendamente útil. Fíjense que uno se preguntaría, ¿sí? Uno se preguntaría, y esto podría servir en realidad para no solamente 2 y 3 claves, ¿no? O sea, yo podría crear un nodo que tenga un número arbitrario de claves, por ejemplo, n, y, y puedo partir el espacio de claves en esos n más 1 intervalos, ¿no? O sea, en realidad esto yo lo puedo generalizar a cualquier número de claves, ¿sí? Y cuando uno lo generaliza a cualquier número de claves, entonces tenemos una estructura que obviamente ya hace eso, que se llaman los árboles B, B larga. ¿Okay? Los árboles B son una estructura en donde el nodo puede almacenar un número grande de claves. ¿Y saben cuál es la ventaja? La ventaja de almacenar muchas claves en un nodo es que cuando tú tienes muchas claves, obviamente la altura del árbol es muy corta, ¿no? Es muy corta. Y por eso es que los árboles B, por ejemplo, son los que se emplean en el manejo de base de datos. En la base de datos uno tiene no sé, la base de datos de registro civil, por ejemplo.
¿no? Tenemos 19 millones, 20 millones de registros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haces una búsqueda en 20 millones de registros de manera muy rápida? En una base de datos. Y la base de datos almacena todo eso en un árbol de este tipo, pero un árbol obviamente B, que tiene más número de claves. Donde hacer la búsqueda de un root, por ejemplo, en ese registro, te toma 4 operaciones, ¿no? Es como muy conveniente, muy interesante. También porque esas son las formas como se implementan actualmente los sistemas de base de datos para grandes cantidades de datos. ¿Ok? Bien. La eliminación de un árbol 2-3, ¿sí? Primero, lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno puede suponer que la clave que voy a eliminar está en el nivel más bajo, pero si no es así, entonces el sucesor y el predecesor eh, obviamente están en el nivel inferior, ¿sí? Entonces, aquí eso facilita mucho porque recuerden que ¿se acuerdan que cuando hacíamos la eliminación en un árbol binario de búsqueda, yo en lugar de eliminar la clave o el nodo en sí, removía esa clave simplemente y la reemplazaba por una clave nueva, una clave que era el sucesor o el predecesor. Entonces, en ese caso va a ser bastante más fácil eliminar porque simplemente yo tengo que sobreescribir la llave, ¿sí? Y eliminar algunos de los nodos sucesor o predecesor que se encuentran más abajo. ¿Ok? Cuando yo quiero eliminar una clave de un nodo que es ternario, ¿sí? Una clave de un nodo que es ternario, ¿sí? Simplemente elimino la clave y el nodo queda como binario, obviamente, ¿sí? El nodo queda como binario. ¿De acuerdo? El problema está cuando yo quiero eliminar un nodo que ya es binario, por lo tanto, no puedo eliminar simplemente esa clave porque el nodo quedaría vacío. ¿Ok? En ese caso, existe lo contrario al overflow, ¿sí? Que es el underflow. ¿Ok? El underflow, o sea, significa cuando tengo un nodo binario del cual quiero eliminar su clave. ¿Ok? Y vamos a analizar dos casos. ¿Sí? Vamos a analizar dos casos. ¿Ok? Supongamos que yo quiero eliminar el nodo Z. ¿Sí? Supongamos que yo quiero eliminar el nodo Z. ¿Ok? Al eliminarlo, obviamente se va a ir ese nodo. Y vamos a suponer que el hermano de ese nodo que quiero eliminar es ternario. ¿Sí? El hermano de ese nodo que quiero eliminar es ternario. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es simplemente reestructurar el árbol para que ahora, como sigo teniendo 3 claves, porque tengo la clave I, que es la del padre, la clave W y la clave X del hermano, lo que voy a hacer es reestructurar para construir un árbol binario de 2 niveles, en donde se respete el orden todavía. X sube como clave, W se pone aquí y se pone aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia. Obviamente esto funciona si es que yo tengo un hermano que es ternario. ¿Ok? Si tengo un hermano que es ternario. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el nodo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el nodo es binario, el nodo hermano? ¿Sí? El nodo hermano es binario, por lo tanto yo no le puedo quitar nada porque simplemente no lo dejaría también vacío el nodo. En ese caso, ¿sí? En ese caso, fíjense que originalmente van a haber 3 claves. ¿Sí? Originalmente hay 3 claves. Entonces, al eliminar una, van a quedar 2 claves, lo cual significa que puedo reestructurar esto simplemente creando un nodo ternario que contenga la clave X del hermano y la clave Y del padre. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que cuando hago este tipo de operación, la clave I que estaba aquí arriba, que va a bajar ahora al nodo en donde estaba el nodo hermano, que es X, puede ocurrir que estoy sacando una clave del nodo padre. ¿Sí? Estoy sacando una clave del nodo padre. Si el nodo padre era ternario, no hay problema, porque la clave la puedo bajar. Pero si el nodo padre era binario, ¿sí? Era binario, entonces significa que voy a tener que reestructurar el nodo padre también, ¿sí? Porque ahora es como si estuviera aquí queriendo eliminar
la clave padre que bajó en el nodo padre. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo peor que va a pasar es que va a haber underflow de nuevo en ese nodo y voy a tener que aplicar exactamente la misma estrategia para poder hacer la eliminación. ¿Ok? Entonces, tanto cuando quiero insertar y hay overflow, ese overflow se puede ir propagando hacia la raíz, ¿no? Y cuando quiero eliminar y hay underflow, ese underflow también se puede ir propagando hacia la raíz. El caso más, digamos, el caso más severo sería que yo tenga underflow en todos los nodos hasta la raíz, y en el peor caso, simplemente lo que vamos a hacer es eliminar un nivel del árbol porque el nodo raíz eliminó un nodo que se quedaba vacío. ¿Ok? ¿Sí? El costo de las operaciones de un árbol 2-3, tanto las operaciones de búsqueda, bueno, la de búsqueda es logarítmica, inserción y eliminación, todas tienen una cantidad proporcional a la cantidad de niveles, o sea, la cantidad o la altura del árbol. Y como sabemos que la altura es logarítmica, entonces el costo de estas operaciones es logarítmica también. ¿Ok? Ok, ¿preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Bien, si no hay preguntas o comentarios, creo que nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? La próxima clase vamos a continuar viendo el resto de árboles que pasamos en la materia, que son árboles digitales, árboles de búsqueda digitales, árboles B también, vamos a hablar de los árboles B. ¿Sí? Y, y eso. Ok, entonces gracias por venir a la clase y nos estamos viendo la siguiente semana. Ok, que pasen un buen fin de semana y, y nada, espero que estén bien y que sigan bien en este tiempo. Gracias, nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos.